Suena música pop antigua. Bueno, no tanto. Quiero decir, tan antigua como quieras imaginar tú. Porque si yo te defino su antigüedad con datos absolutos y no tienes mi edad o no compartes mis referencias temporales, solo me entenderás de manera parcial. Pero si eres alguien capaz de escuchar y abstraerte al mismo tiempo en mis limitaciones, sabrás lo que debes entender. Como cuando lees un libro y sabes que el autor ha intentado describir algo, pero no ha sabido hacerlo bien y pillas el concepto perfectamente gracias a tu bagaje cultural y a tu experiencia. En cualquier caso, sonaba música pop antigua. Una canción. A oídos de hoy puede ser considerada básica en cuanto a la estructura, y quizá la instrumentación sea no muy abundante e incluso pobre. Pero tenía algo. Probablemente el compositor había querido expresar una realidad, un sentimiento o una situación, usando para ello los instrumentos de moda y aún más concretamente haciéndolo sonar a la moda de aquel momento. Un momento que podría ser más industrial, más evocador, más introspectivo y que sin embargo había dejado huella como parte de su momento. Había trascendido la moda y se había convertido en ella. Años después se definiría aquel momento como ese en el que sonaba aquella canción. Quizá los que recuerdan la canción no sepan decir el año, pero en su recuerdo la época es la canción. Y el intérprete, cuyo estilo no estaba sujeto a una manera concreta de actuar, dotó de ciertos matices a la canción, detalles que no había en el resto de sus interpretaciones. Puede que la música le invadiera de cierta manera y no de otra, a él y no a otra persona. Más aún, en cuanto escuchó unos pocos acordes previos a la composición, surgió en él una idea para la letra, actual y sin embargo atemporal. La letra se limitaba a un tema 1000 veces presente en la música de aquel, de este y de otros muchos tiempos. Pero bajo las mismas palabras e historias de siempre descansaban expresiones sin caducidad. Entiéndeme, no digo siquiera que lo hubiera pretendido. Más bien que transcribió el sentir de aquella época, sin palabras ni expresiones de moda. Sabes que hay artistas cuyo legado es considerado historia y que tras varios trabajos han perdido aquello que les hizo especiales. Bueno, en realidad yo creo que no han perdido nada, lo tuvieron en el momento justo, y puede que tú y yo ni siquiera lo hayamos olido. Pero era distinto, no era una letra producto de su época, porque su época era ninguna. Sigue dando vueltas en tu cabeza porque nunca ha dejado de ser actual. Es esa letra que una vez y otra vuelve de visita una mañana y tardas días en dejar de repasarla, hasta que vuelve de nuevo. ¿Por qué la sigues recordando? Es algo que no entiendes. Tanto es así que tu mente la repite cíclicamente a ver si un año de estos la terminas de entender, esperando que tengas vivencias suficientes para vibrar por fin en su frecuencia. ¿Qué tendría en su cabeza? ¿Qué pasaba en su vida? ¿Qué vio esa mañana y la tarde anterior? ¿Qué conversaciones tuvo la noche de 3 semanas antes? ¿Cuántas horas pasó intentando encontrar una letra que encajara con un tema habitual y que sin embargo traspasara los límites del tiempo, como si supiera que la escucharías tantos años después y aún querrías extraer su significado? No cualquier significado, no solo de las palabras netas. ¿Por qué esa inflexión de voz ahí? ¿Por qué inspirar aire antes de esa frase y no la anterior? ¿Para poder expresar, quizá con rabia suficiente, su dolor o su amargura? ¿Qué inspiró esa manera de tocar durante la tercera estrofa, justo cuando la letra denota más tristeza? Y esas notas finales, que podían no haberse tocado nunca, pero sonaron con maestría cuando la última frase quedó flotando, como una pregunta que debes hacerte. Donde pudo haber silencio sonaron 5 notas, débiles, efímeras como un arco iris, pero presentes más en tu mente que en el propio instrumento. ¿Qué le llevó a eso? Quizá el producto de sus vidas, hasta ese momento, pero sin duda un reflejo de todas las vidas posibles.